there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Schwager junto a Dave Smith, John Rosenstern, Paris Reagan, Lauren Larson, el Dr. David Watts y Joseph Larson también está con nosotros y ustedes estamos alegres de tenerles con nosotros. Quiero que lo sepan. ¿Alguna salida, Dave? Sí, señor. Mañana en la noche, Charla y yo vamos a estar en el Message of the Cross Family Worship Center en Hayden, Alabama, con Dallas y Kim Smith, con los pastores allí. Tiempo de servicio mañana a las 7 p.m., 6 p.m. el sábado, a las 10 a.m. el domingo. Si viven en esa área, el área de Birmingham, vengan y adoren con nosotros. John? Sí, señor. Del 5 al 7, estaré en las Cataratas del Niágara, en Buffalo, Nueva York, con el pastor Michael Chory. Estaremos ministrando en una conferencia de profecía bíblica, eventos de la actualidad y lo que está en el futuro próximamente. Tienen que unirse a nosotros viernes, sábado y domingo. Domingo en la mañana también, y domingo en la noche tendremos un ministro de Israel que vendrá a alabar y es un judío mesiánico, canta en inglés y en hebreo. Acompáñenos para todos estos servicios, va a ser un gran tiempo en el Señor. Para más información, contacten al ministerio al número en pantalla. Paris? Nada por ahora, pero sí quiero agradecerle a All Nations Ministries. El fin de semana pasado, los pastores de Rydell tuvimos servicios maravillosos, agradecidos por lo que Dios hizo en esos servicios. Amo ese lugar y hermano Swagger, ellos querían asegurarse de que yo le pasara el mensaje a usted de que le aman, feliz cumpleaños y están agradecidos por el ministerio. Apreciamos eso. Viene de parte de él y de la esposa, de la madre de la esposa. Apreciamos eso, gracias. Lauren? Sí, señor, este fin de semana voy a estar de aquí del otro lado del puente, en Port Allen, Luisiana. Una excursión, entonces. Sí, el pastor Winfield estuvo en el personal aquí, dirigió el ministerio de prisiones hace años y comenzó Fishers of Men Tabernacles hace varios años. Voy a estar con ellos el sábado en la mañana en sus instalaciones a las 10 a.m., de 10 a 12, y el domingo en la mañana a las 10:30 a.m. Si están en esa área de Port Allen, por favor, vengan y acompáñenos, o vengan y sean parte de eso. Dr. Watts? Sí, señor, este fin de semana voy a estar en Magnolia, Texas, en Living Water Church con el pastor Michael Colston, para el servicio a las 10 a.m. Pueden ver el número telefónico en pantalla. Y quería rápidamente anunciar que en abril tengo 3 fechas seguidas. 7 de abril voy a estar en the First Assembly of God en Quinlan, Texas. Mi tierra natal, tendremos más información sobre eso próximamente. Del 12 al 14 de abril voy a estar en Cuba, Missouri, en Family Worship Center con el pastor Mike Mounts. Y del 20 al 21 voy a estar en Powhatan, Arkansas, Lake Charles Full Gospel Tabernacle con el pastor Gary Doucette. Esos 3 eventos en abril son de predicación, pero también para reclutar para JSBC. Así que nos encantaría hablar con ustedes del Instituto Bíblico. Si tienen a una persona joven interesada, nos encantaría verlos en persona. Y comenzando la semana que viene, el lunes en la tarde, comenzamos con las sesiones pre-campaña. Y cada sesión y servicio pre-campaña yo voy a estar afuera, listo para reclutar para JSBC. Pueden ver el itinerario de las sesiones. Comienza a la 1 el lunes con el hermano Mazzarell, si están en esta área. Esto se llevará a cabo en el auditorio de Crossfire. Vamos a estar allí antes y después de cada servicio. Si tienen preguntas sobre el Instituto Bíblico. Y el miércoles comienza la campaña y vamos a estar en nuestro lugar regular para reclutar. Si tienen más preguntas, pueden ver el itinerario comenzando el miércoles con el pastor Gabriel, terminando hasta el domingo en la noche con el pastor Larson. Así que la campaña va a ser maravillosa, va a ser grandioso. Si ustedes pueden estar en las sesiones pre-campaña, vale la pena. Nos encantaría hablar con ustedes si les interesa JSBC o tienen preguntas sobre JSBC en campus o en línea. Nos encantaría hablar con ustedes esta semana que viene
y en abril en estas diferentes fechas. Creemos que el Señor está haciendo cosas maravillosas en el instituto. Estamos emocionados por lo que Él está haciendo y esperamos verlos a todos. Joseph, Sí, señor, la campaña próxima, después de eso, estaré en Independence, Kentucky, en Community Family Worship o Community Family Church. Estaremos allá en 2 servicios, sábado a las 10 a.m. y el domingo en la noche a las 6 p.m., pero vengan y acompáñanos todo el día. El domingo hay 4 servicios y esperamos verlos allá. bien, Efesios capítulo 5, versículo 13. Pero todas las cosas cuando son redarguidas son manifestadas por la luz. Solo es Cristo y la cruz que puede presentar lo que es el pecado, identificarlo. Por eso una gran parte de la iglesia no le importa la cruz. Porque la luz es la que manifiesta todo. La cruz sola manifiesta el pecado y todos sus efectos malignos. Lo horrible del pecado, creo que a eso es que se está refiriendo Pablo acá, primordialmente. Pero el pecado es el problema. Es el problema realmente con todos nosotros. Y solamente hay un remedio para el pecado y eso es la cruz de Cristo. Nada más lo hará. La psicología no puede aliviarlo, la educación no puede, el dinero no puede. Solamente la cruz puede dirigirse al pecado y quitar sus efectos. Pero el creyente tiene que asegurarse de que Jesucristo y este crucificado es realmente la marca de nuestra fe. Y cómo nosotros vemos esto y entendemos que la cruz de Cristo, si es tratada correctamente, nos hará entender lo que es el pecado, lo horrible que es y el remedio de ello, lo Así que es. es Jesucristo y este crucificado. La luz tiene un efecto maravilloso de esta manera. Digo que la Repítelo, por luz favor. tiene un efecto maravilloso de esta manera. Este ejemplo me fue dado por un agente de bienes y raíces en Luisiana, porque en Luisiana las cucarachas no son raras en las casas. Y dicen que la manera como pueden mantener las cucarachas fuera de la, de la casa es manteniendo las luces encendidas, porque solamente hacen lo que quieren en la oscuridad. Las obras del hombre son malas y aún creyentes hacen cosas en tinieblas, pero la luz revela las tinieblas, derrama e ilumina, y cuando esto sucede, lo expone. Por eso debemos redarguir las cosas que se hacen en tinieblas. Perdón. Y al hacer eso, no estamos dañando a la gente, sino ayudándoles, mostrándoles que Jesucristo es la luz y nosotros somos la luz ahora en nuestra nueva naturaleza. Lo que sucedió cuando nacimos de nuevo, somos hijos de luz, debemos andar en la luz, dándoles la luz al mundo. Creo que si no pone la cruz en su posición primordial, correcta, poco a poco usted llegará al punto donde realmente no piensa que el pecado es malo. Y realmente es algo que pensará que es inconsecuencial. ¿Qué no es eso lo que la iglesia hizo con la psicología? Trajeron a la psicología y la psicología ve al individuo como una víctima y el pecado no es el problema del hombre. Así que ahora tenemos que ayudar a todos los mensajes de autoayuda que hemos visto en el movimiento sensible al buscador, básicamente nacidos de principios mundanos psicológicos. No se trata de que usted es un pecador, tiene que arrepentirse y encontrar la verdad de Cristo y el crucificado, entendiendo cómo obra el Espíritu Santo y cómo podemos caminar en victoria. Y aunque la iglesia tal vez no haya entendido completamente el proceso de crecimiento que tenemos en nuestra santificación, aún entienden la necesidad. Sin embargo, ellos se alejaron de todo eso. Yo creo que el pecado al haber entrado a la iglesia, y quiero decir esto, la falsa doctrina es pecado y mucha gente no se quiere dar cuenta de eso. Así La es. falsa doctrina así es pecado. Doctrinas de demonios. Y tiene que ser reprobado, tiene que ser expuesto. No porque nos enojamos con la gente, pero queremos que ellos tengan la luz para poder caminar en justicia que Dios nos ha dado. El pecado trae daño, ataduras. Y eso concibe duda y viene a crear una oportunidad para que la persona potencialmente pierda su misma alma.
Creo que el Espíritu Santo, creo que cada vez más y más hacer evidente y obvio a través de la cruz lo Sí, que es el así es. pecado. Sí. Y adelante, por No, no, favor. no quise interrumpirlo. Bueno, el proceso de ganar el conocimiento en cuanto a lo bueno y lo malo comienza para el creyente el momento de la redención. Cuando ponen su fe en Cristo y lo aceptan como Salvador, el Espíritu Santo se mueve, o más bien entra, y él debe ser el perito arquitecto, el perito maestro. Así Ahora, es. la razón por qué Pablo nos dice que nos enfoquemos en el contenido del Evangelio, que es Cristo y el crucificado, es porque el enfoque apropiado del creyente hace que la actividad del Espíritu Santo sea un beneficio continuo y sin fin. Y cuando el Espíritu Santo obra constantemente, la diferencia entre el bien y el mal es más fácilmente vista. El creyente entonces tiene la misma fuente de vida dentro de él. Y él comienza a reconocer lo malo y lo bueno. Entonces su declaración temprana, cuando la cruz está en su posición adecuada, es el enfoque. Y por la palabra cruz queremos decir el Evangelio, la redención y el plan de Dios, quién es Cristo y lo que Él ha hecho. Cuando eso permanece en nuestro enfoque, la habilidad de ver no solo es constante, pero creo yo que es algo que incrementa. Así que el creyente entonces comienza a identificar esas cosas que no son de agrado a Dios de una manera más consistente. Y yo realmente creo que la luz entonces depende del objeto correcto de fe. Así es. Si la cruz expone nuestro pecado, la luz expone nuestro pecado, como usted dijo, todo aquel que es regenerado, todo aquel que nace de nuevo, no quiere pecar, quiere vivir para el Señor. Sí. Entonces, no tenemos la fuente de poder correcta para vencer el pecado en la vida y uno llega a un lugar muy peligroso cuando uno piensa, bueno, lo que estoy haciendo no es tan malo, no es algo grande, porque uno constantemente está fallando en esa área, porque uno ha sido dirigido en diferentes áreas malas en cuanto a cómo tener la victoria sobre el pecado. Entonces, cuando la gente levanta las manos y dice, bueno, yo no soy tan malo y yo hago un poco de esto, de aquello, pero no es algo grande. Bueno, sí es algo grande y eso va a terminar comiendo su fe, terminará comiendo su caminar con Dios y con el tiempo va a alejarlos de Dios. Ahí es donde está mucha gente. Dice, yo he tratado de vivir para Dios y no se puede, es muy difícil. He hecho lo que la iglesia me dice, he orado todos los días, leo la Biblia todos los días, voy a la iglesia todos los domingos, pero esta luz ha expuesto las tinieblas de la vida y no pueden obtener esa libertad de las tinieblas y constantemente están fuera del lugar, están en un lugar en el que solamente se arrepienten por lo mismo una y otra y otra y otra vez. Pero ustedes lo han dicho muchas veces, Romanos capítulo 6, el pecado no se enseñoreará de vosotros y podemos tener victoria sobre ese tema, no tenemos que seguir fallando. Y ahora todo siempre, cada vez que hacemos algo que sabemos que es pecado y que somos redarguidos, tenemos que arrepentirnos absolutamente, tenemos que pedirle perdón a Dios, tenemos que seguir adelante, pero podemos dejar ese punto hasta que estemos fuera de ese pecado y no sigamos atorados en eso. Pero si no tenemos la solución, entonces no vamos a poder llegar ahí. Y cuando no tenemos la solución, solo levantamos las manos y decimos, bueno, no sirve de nada, no soy tan malo, yo hago cosas buenas, así que no hay problema. Pero claro que sí hay problema y eso es lo que lleva a que tanta gente se aleje del Señor y que pierda su salvación porque simplemente se rinde, porque no se puede vivir para Dios en su propia carne y en su propia fortaleza y en sus propias obras. No, No se no puede puede. santificar a sí mismo usted de esa manera. Simplemente que no va a funcionar, solo lo va a dejar frustrado. Entonces, Dios no solamente señala lo que está mal en nuestra vida, pero también nos muestra la solución. Así es. Satanás acusa a los hermanos, él les señala y le acusa de cosas que muchas veces en su pasado ha tenido, pero Dios revela el pecado y la solución. Él reprende
Él convence de pecado, de justicia, y qué bueno que hay una solución para el pecado. Estás en lo cierto, hay una solución, pero solo una, Sí. y eso es la cruz de Cristo. Quiero tratar con esto también y no quiero cambiar el tema, pero quiero añadirle esto al tema. En mis estudios de falsas doctrinas y direcciones erróneas en los últimos 35 años, creo que la corriente subterránea que ha movido esa situación es el dinero. Los líderes, su meta ha sido el dinero. El movimiento de palabra de fe y sensible al buscador ha sido todo sobre el dinero. El movimiento de la mega iglesia ha sido un campo de las predominancias de las iglesias en este país. Un método donde se atrae de las iglesias y se lleva a los coliseos el deseo para algunos de tener dinero. Jesucristo trató eso en Mateo capítulo 6, 2 versículos, pero creo que el principio no solamente del dinero, pero a la luz y las tinieblas se aplica todo esto. Dijo eso en el versículo 22, la luz del cuerpo es el ojo. Si el ojo es señalado, la luz estará llena de riquezas, pero si no, de tinieblas, porque si la ley que está en mí es tinieblas, ¿cuán grande es esa tiniebla? Cuando corrompemos o pervertimos la luz, si sacamos cierta luz y la angulamos en los prismas que se crean, es una obstrucción de la plenitud de lo que la luz puede traer. Tal vez produce un arco iris, pero no es la plenitud de lo que la luz revela. La tergiversa. De hecho, los láseres impactan la dirección de la luz. La luz tiene que ser entera. La cruz es la única iluminación que da todo el entendimiento para todo y de todo. Explica profecía bíblica, explica el bautismo del Espíritu Santo. Gabriel predicó muy bien ayer y sentí la presencia del Señor al orar por la gente para ser sanada. Trata con sanidad. Cada área, la cruz fue el plan de Dios, es el poder de Dios y es la sabiduría de Dios. Y si nosotros la minimizamos o ignoramos alguna parte de ella, de hecho, permitimos que una porción de las tinieblas llegue, tergiversando la luz, y no va a traer los beneficios completos de lo que el creyente necesita. Bueno, el Espíritu Santo, si el creyente está poniendo su fe en Cristo y la cruz exclusivamente y la mantiene de esa manera, el Espíritu Santo señalará el pecado. Sí. Como el doctor Watts dijo momentos atrás, la razón por la cual la gente se da por vencido es porque el pecado nunca se queda estático. Aumenta. Y realmente empeora, empeora y empeora. Empeora Así ese es. problema. Así que la idea era realmente no me está causando tantos problemas. Bueno, rápidamente lo va a hacer si no se corrige. Pablo dijo que el pecado se empeora. Sí. Así es, excedentemente. Excedentemente pecaminosa, pecaminoso, perdón. Empeora y la persona debe de ser destruida. Es la idea. Y serán destruidos realmente, si, a menos de que tengan Sí, victoria sobre así ese es. pecado. Y eso solamente sucede a través de la cruz. Desafortunadamente, la cruz no se está predicando hoy día en la mayoría de las iglesias. En algunas sí, gracias a Dios por eso, pero no en muchas. No en muchas, y la cruz está limitada a Jesús murió por mí. Y eso es algo tremendo el decirlo, y no lo minimizamos de ninguna manera, pero también la cruz de Cristo respeta, tiene que ver con nuestra vida diaria para Dios, cómo vivimos para Dios, cómo vencemos, cómo tenemos victoria en nuestras vidas. Y la iglesia no conoce esto, no lo entienden. En todos mis años, y sé que Francis y yo, cuando nosotros estábamos en la obra evangelística, bueno, a tiempo completo, lo primero que yo siempre hacía era ir a la librería local. Cuando terminábamos de predicar en una ciudad que estábamos visitando, yo iba y compraba libros por los cientos en cierto periodo de tiempo. Y saben, habían cosas que se decían de la cruz en esos libros, pero solamente una frase aquí y allá. Y realmente yo no leí en un solo libro lo que estamos enseñando aquí. Realmente nunca lo vi.
Punto. Y yo no creo que era conocido en aquel momento. No creo que se había entendido. Tal vez unos pocos lo entendían, pero nunca escribieron libros al respecto. Yo nunca leí un mensaje donde se predicaba al respecto. La cruz siempre estaba limitada a, bueno, Jesús murió por mí. Y, y yo no estoy de ninguna manera minimizando eso, claro que no, pero lo que no saben es que la cruz nos muestra cómo vivir para Dios, Así es, amén. victoriosamente sobre el mundo, la carne y el diablo. Y es la única manera, no es una de varias maneras, no es una moda que viene y se va. Es la única manera que la persona puede ser victoriosa. No lo pueden hacer de ninguna otra manera. Hermano Swagger, cuando yo era un niño no entendía el potencial del fuego. Tuvimos un gran campo, acres y acres. Todo está edificado y desarrollado hoy detrás de la casa de mi padre. Solíamos andar por ese campo nosotros allá atrás en bicicleta y en motocicletas. Era grande, gigantesco. No sé cuántos acres, tal vez un par de, no sé, tal vez 100 o 200. Pero un día yo tenía cerillos, era un niño. Yo encendí un pequeño fuego y antes de darme cuenta comenzó a esparcirse. Hermano Swagger, todo ese campo se encendió. Varios departamentos de bomberos tuvieron que venir y después de eso vinieron a la casa. Recuerdo que la policía y los alguaciles estuvieron ahí, los bomberos, y le dijeron a mi padre, le dijeron, ¿qué está pasando? Y él dijo, bueno, entendemos que su hijo encendió el fuego. Yo dije, ¿cómo lo saben? Bueno, mi hermano les dijo cuando lo confrontaron a él porque él estaba viendo. Le dijo, sí, mi hermano lo comenzó y yo le expliqué todo esto. Lo que le dije usted que no fue intencional, simplemente que encendí el fósforo y bueno, todo se encendió. Pero yo creo que la cadena SBN es ese fósforo. Y una vez que cuando eso comenzó, no se pudo detener y Satanás no va a poder detener eso porque se está esparciendo. Hay gente, estas iglesias lo están entendiendo, están comprendiendo y el liderazgo lo está escuchando y algunos de ellos como el hermano Tim Hill, superintendente de la iglesia de Dios, ministra aquí y él lo está entendiendo. Estamos viendo a Dios hacer una obra grande. Esta obra aquí no es en vano, es algo que va a afectar a todo el mundo. Así que alabado a Dios, estoy emocionado por lo que Dios está haciendo. Tal vez no haya toda la iglesia que entiende este mensaje, pero están siendo confrontados con esto y hay un fuego que se ha encendido y está esparciéndose. Cuando Pablo mencionó la luz, cuando dice todas esas cosas son manifiestas por la luz es lo que entendemos, yo creo, de la cruz. Así es. Lo que Jesús hizo allí, el precio que él pagó, y eso se dirige a toda necesidad que tenía la humanidad. Y habló de todo problema que el cristiano pudo haber o puede tener. Le doy gracias a Dios por aquellos que están viendo un poco de ello, al menos. No muchos. Pero gracias a Dios por ello, ¿no? Pero el mundo está rechazando la luz. Así es. Muchas veces cuando nosotros hablamos del pecado, el mundo le llama discurso de odio. Así es. Estás tratando de dañar a la gente, pero Pablo dijo, soy vuestro enemigo porque os digo la verdad. Pero lo vemos aún sucediendo en la iglesia. Vemos que la iglesia le llama al pecado enfermedad. Vemos que se nos enseña de que, bueno, no es culpa suya. Hay algo más que impactó su vida y que causó que usted hiciera esto. No tratando con el pecado y la responsabilidad del individuo para que necesite y se dé cuenta de su necesidad de la solución y que reciba la solución. Hermano Schwager, yo recomendaría a todo televidente, especialmente los pastores, que adquirieran un ejemplar de su libro Santificación, que yo he estado leyendo a lo largo de su libro, y realmente son unas cientos de páginas, unas cuantas, y yo creo que es una manera muy concisa de leer y entender al punto de la explicación del mensaje de la cruz en lo que refiere a la santificación. Y yo creo que es un recurso muy valioso. Se lo he estado recomendando a mucha gente y tal vez ahora mismo no están disponibles. Creo que se está esperando que llegue el libro, pero es importante porque muchos pastores y mucha gente de la iglesia no entiende la santificación, no lo entienden realmente.
se les ha enseñado todos estos métodos de la santificación y recomiendo ese Así libro. es. Están siendo enviados diarios y han habido cientos en espera por un Sí. tiempo ya, pero espero ya que esto responda a varias preguntas. Sí, así ¿no? es. Lo hará, mire, yo tengo que respaldar lo que él dijo. Yo pude leerlo aquí en el maratón el otro día y digo exactamente lo mismo para los que nos escuchan. Es un gran recurso. Uno comparte el testimonio de una manera muy vívida que puede animar a la gente. Lo que nosotros no entendemos como cristianos es que nuestra salvación es sobrenatural y nuestro avance como cristianos tiene que ser tan sobrenatural. Repítelo, por favor. Nuestra salvación, llegar a conocer a Cristo, es un evento sobrenatural y tiene actividades sobrenaturales también. El crecimiento del creyente es exactamente igual. Es un evento sobrenatural, una acción llevada a cabo por el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y no es algo que nos ganamos. Tenemos que posicionarnos para recibir. Y el acto de reposición más grande es estar seguro de que nuestro enfoque relativamente a nuestra salvación y crecimiento permanece en Cristo y que permanece en lo que Él ha hecho. Cuando el enfoque está donde debe estar, el objeto de fe va a estar donde debe estar y va a ser el correcto. Si uno tiene la mente en otras cosas, Pero por enfoque, ¿te refieres a qué? uno se enfoca en la verdad alrededor de quién es Jesús y qué fue lo que Jesús hizo. Cuando uno comienza a aprender lo que Jesús hizo, el objeto de la fe permanecerá en Él y su obra consumada. Cuando usted aprende que, por ejemplo, aprendemos primero que Jesús fue nuestro Salvador porque Él murió por nosotros en el Calvario. Pero también tenemos que reconocerlo a Él como Jehová Makadeshkem, que es el que nos santifica. ¿Qué significa eso? ¿Qué fue lo que eso me trajo? Bueno, me libertó, Él me libertó del poder del pecado. Bueno, ¿cómo ando y camino en eso? Lo aprendemos manteniendo nuestros ojos en Cristo, estudiando los escritos de Pablo con respecto a los beneficios del Calvario más allá de la experiencia inicial de salvación. Estás diciendo que la santificación es más que la ropa que nos ponemos. Realmente tiene muy poco que ver con eso, aunque eso sea un resultado. Recordemos que la santificación tiene dos significados primordiales. Significa ser apartado para Dios, pero Sí. Dios no aparta para sí mismo aquello que no ha sido separado, apartado del dominio del pecado. Quiero volverlo a decir. Dios aparta a la gente que ha sido apartada del dominio del pecado. No estamos en esto para tratar de separarnos nosotros mismos del pecado. Tenemos que operar desde el conocimiento de que Cristo hizo esto por nosotros y que nuestra unión con Él ya ha provisto la libertad del dominio del pecado. Cuando nos enfocamos en eso, el objeto de la fe va a ser Cristo y el crucificado. Podemos llegar a una sílaba y decir que la cruz, misma referencia, misma idea. El término cruz es sinónimo de el evangelio, del evento sobrenatural de la redención del hombre. Así que una vez más, si nos enfocamos en lo correcto y adecuado que es Cristo y el crucificado, nuestra fe va a estar centrada en Cristo y el crucificado. Vamos a encontrar luego la luz, el poder del Espíritu Santo para movernos a través de todo aspecto de la vida. Y eso es lo que la iglesia no puede comprender, porque se nos ha enseñado que somos salvos por Jesús, pero tenemos que obrar, nosotros tenemos que hacer, tenemos que desempeñarnos, tenemos que llevar a cabo, y le llevamos a eso santificación, pero no lo es. Nuestra santificación es nuestra unión con Cristo, y ahora debemos aprender a caminar y vivir en los beneficios de eso por fe, y eso es lo que nos provee con el medio para cambiar. El tipo de tinieblas que el mundo tiene es voluntario. Juan nos dice eso. Ellos no quieren llegar a la luz, no quieren venir a la luz. La Biblia dice que no lo hacen porque sus acciones serán expuestas. Pero en Efesios, capítulo 4, advierte al cristiano de caminar como los demás gentiles, queriendo decir que el creyente puede encontrarse, como lo vemos aquí en este capítulo, en ignorancia. Ellos no quieren ser expuestos.
Tampoco no permiten que su vida le exponga a aquellos que están a su alrededor. Todo esto vuelve a caminar en la vanidad de nuestras mentes. Y esto simplemente es caminar de acuerdo a lo que el hombre piensa que es correcto, es la carne. Así que si aceptamos la carne en Romanos, moriremos y estaremos realmente en ese punto de muerte. Y esa muerte, ese decaer, la experiencia del mundo que lo vive de esa manera y resulta en una ignorancia voluntaria. Llegan al punto y podemos ir al capítulo 4, versículo 17, y continuamos ahí en adelante, donde describe el endurecimiento del corazón, la tiniebla, el entendimiento se entenebrece y realmente es algo triste darse cuenta de que un creyente puede encontrarse allí, pero es lo que él dijo, es el contexto cuando dice no sean engañados, no es el estilo de vida del cristiano este. Así que como usted lo dijo, cuando caminamos en la luz, esto expone, primero que nada, revela verdad, pero siempre manifiesta el pecado, siempre sin falla señala lo que está mal en la dirección equivocada. Conforme el pecado aumenta en la vida del creyente y esa persona continúa en ese pecado, empeora, empeora y empeora. También, si el creyente pone su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz, él o ella encontrará victoria siendo más y más vital en su vida. Y realmente es algo que conforme crece el pecado, nuestra fe en Cristo y la cruz crecerá también. Y realmente la batalla, hermano Swagger, miren, nosotros hemos ya dicho la solución. En los escritos de Pablo, capítulos del 1 al 3, si tomamos Efesios como un ejemplo, él ha dado la solución, pero sigue advirtiendo hacia estas malas direcciones, mala vida. ¿Por qué? Porque la verdad es, y eso es lo que los Gálatas, tal como con cualquier otra iglesia a la que él escribió, esa es la verdad. ¿Van a permanecer con el evangelio o no? Tomemos la cruz, la fe está en la cruz y él dice en el capítulo 3, dice, bueno, yo no quiero que vuestra fe sea turbada, no quiero que desmayen por lo que ha estado pasando conmigo, tienen que permanecer en esta senda, porque es algo decir yo creo que, y lo acepto, Una pero es realidad. algo diferente ver que cada día, como papá lo predicó este domingo pasado, un gran mensaje, sé que él es mi padre, pero fue una gran bendición. La muerte del nuevo hombre, creo que todo el mundo debe regresar a escucharla porque no quiero ser cruel cuando lo digo, pero no me importa si usted dice que usted cree en el mensaje de la cruz. No quiero ser cruel cuando lo digo. La pregunta es, ¿qué está haciendo usted con la cruz el día de hoy? Porque es un caminar diario y Pablo nos advierte contra caer en este lugar de una ignorancia voluntaria, tinieblas. Puede suceder si pensamos que solamente que es una solución o que alguien piensa que ya se logró todo desde el principio y no hacemos nada más. Pero que no es cierto que podemos hacer nosotros con el mensaje de la cruz lo mismo que ha hecho la comunidad pentecostal con el bautismo en el Espíritu Santo, queriendo decir de que es una experiencia y ya no necesito nada más. Y la realidad es que yo creo que ese nunca es el corazón que el Espíritu de Dios produce. El tipo de corazón, el tipo de testimonio que Pablo describe en los primeros 3 capítulos es un corazón que aprende y que sigue aprendiendo. Como dijimos momentos atrás, si la persona, si tiene su fe en Cristo y la cruz, el crecimiento espiritual va a continuar. Así es. Continuará en ese corazón y esa vida. Realmente, y será algo más pronunciado. Así es. Y será primordial. Y usted lo dijo hace muchos años y aún es cierto. No hay una clase de graduación cuando se trata del mensaje de la cruz. Es una constante vida de aprendizaje. Mire, la gente tal vez no llegue a comprender. Usted jamás se va a aburrir estudiando a Cristo y el crucificado. Jamás llega a su fin los beneficios que vamos a encontrar. Usted puede subir o puede quedarse más abajo, puede edificar o puede cavar, pero jamás se hace aburrido porque usted sigue aprendiendo más de usted mismo Así y más es. acerca del potencial de esta relación sobrenatural que solamente va a ser experimentada cuando nuestra fe esté centrada en Cristo y lo que Él hizo.
Cada día de mi vida me encuentro diciendo, Señor, el blanco de mi fe es Cristo y este crucificado. No soy yo, ni Sí, tampoco es la iglesia, pero es lo que Jesucristo hizo en la cruz. Algo simple. Un niño puede hacer eso y sí. entenderlo. La cruz me parece a mí que cada vez que yo la veo y yo lo digo que la cruz es el objeto de mi fe, pero en pensamiento, cuando estoy viendo al Calvario, lo único que puede hacer para mí es exponerme como pecador. Me expone como pecaminoso. No puede exaltarme. La cruz no me exalta. La cruz me humilla. Y yo Mm, creo que cuando nosotros decimos eso, si así ponemos es, nuestra así fe en es. Cristo, lo que Él hizo en el Calvario, crecimiento espiritual continuará. Y creo que la gente debe entender que la cruz humilla al creyente. Viene a desechar todos nuestros esfuerzos y todo lo que nosotros pensamos que somos. El crecimiento espiritual sí continúa, pero hay gente que dice que tiene su fe en Cristo y lo que Él hizo en el Calvario, y realmente si uno examina sus vidas, no parece como que ha habido mucho crecimiento espiritual. Y yo creo que tal vez es importante tratar de ayudarle a la gente a entender qué es lo que esa nueva vida es. Y Pablo lo dijo en el versículo 8 y versículo 9, dijo que vosotros erais tinieblas, pero ahora sois luz, ahora andad como hijos de luz, comiencen a vivir lo que dicen ser, y los que caminan como hijos de luz, su vida se ve como bondad, su vida se ve como justicia, y su vida se ve y se caracteriza por la verdad. Así que en eso tenemos el concepto de que Jesús dijo que toda la ley se cumple en esto. Ama al Señor Dios con todo vuestro corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. La personificación del cristianismo, de una relación con Dios, es buena relación con Dios que produce buena relación con la gente. Así que si yo realmente estoy creciendo, entonces una vez más, constantemente me estoy viendo a mí mismo como el problema y constantemente me estoy viendo a mí como, bueno, veo mi necesidad de tratar a la gente mejor y de que la vida de Cristo sea conformada en mi vida, y todo eso comienza con una relación buena con Dios que es a través de Cristo y lo que Él hizo en el Calvario. Entonces yo creo que es importante que la gente entienda eso, que no es suficiente que ustedes digan que tienen fe. Su vida debe cambiar, y creo que se puede conectar todo eso con lo que Santiago dijo. Fe sin obras es muerta, es una fe muerta. Así que una vez más, creo que la gente tiene que entender y saber de que nosotros debemos estar viendo transformaciones de vida en nuestra vida. Y eso es una verdadera fe genuina en Cristo, lo que Él hizo en El nosotros. Señor habló a mi vida enfáticamente y dijo, el Espíritu Santo obra dentro de los parámetros de la obra Así terminada es. por Cristo, y Él no opera fuera de esos parámetros. Y eso es lo que abre la puerta para Él hacer lo que hay que hacer. Y cuando nosotros tratamos de hacer otras cosas para caminar en victoria, como lo acabas de decir, eso pone al Espíritu Santo en una posición donde Él no puede funcionar. Y tenemos que tener la ayuda del Espíritu Sí, Santo, el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y, y no es difícil tenerlo. Simplemente tenemos que poner nuestra fe exclusivamente en Cristo y mantenerla exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz, entendiendo que esta es la manera de Dios. Él pagó un precio terrible por mi victoria, sí, un así es. precio terrible. Y yo le doy gracias todos los días de mi vida por lo que Él, bueno, lo que he aprendido, lo poco que he aprendido. Sé que es una poca cantidad, pero es algo tan poderoso que esa poca cantidad puede transformar Sí. el mundo, ¿no? Entonces, si yo voy a un doctor y tengo un problema físico y ese doctor me receta medicamentos, si yo le añado a ese medicamento no va a lograr lo que debe lograr, o si yo dejo de tomar ese medicamento, lo mismo va a suceder. Entonces, de lo que estamos hablando es de la prescripción o receta de Dios para la victoria. Muy buena manera de ponerlo. Esa es una buena manera. Es la única receta, no hay varias. Sí, hace muchos años, y tenemos que ir a la pausa, pero hablamos de y presentamos la declaración de el orden prescrito de Dios.
Este es el orden prescrito de Dios, poner la fe en Cristo y vivir, literalmente vivir en el ámbito, en los parámetros en los que el Espíritu Santo obra. Es así de simple y así de complicado. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Ya volvemos. En la cruz es donde está su victoria. No en su carne, no en el yo, no en sus obras. Confía en la cadena que predica la verdad. El pecado ha sido destruido porque se ha unido con Cristo. Que defiende la cruz. Dios no le mira a usted, Él mira a Jesucristo, que está en su corazón y en su vida. Donde se predica el Evangelio. ¿Es usted salvo? ¿Ha sido comprado con la sangre o no? SBN. Estamos de vuelta. Dave, versículo 14, por favor. Hermanos, antes de comenzar quisiera mencionar algo. En Hebreos capítulo 3, el escritor nos da una razón del por qué Dios estaba contristado con Israel. Él dijo con respecto a Israel que estaba contristado con ellos porque no conocieron sus caminos. Sin embargo, Él presentó sus caminos para que lo conocieran en cuanto a revelación e entendimiento. Él les advirtió a no permitir que llegaran a incredulidad, a un estado de incredulidad, no solamente el hecho de que no creo hoy, sino un estado de incredulidad, queriendo decir de que no quisieron aceptar voluntariamente los caminos de Dios, y eso es importante. Es una cosa ser ignorante de algo y no saberlo, pero es otra cosa escucharlo y no recibirlo, ni abrazarlo, ni hacerlo la vida de uno. Un corazón maligno de incredulidad les advierte de que su corazón se endurecería porque había ese engaño del pecado. El pecado traerá sobre uno mismo más engaño si uno no se detiene. Endurecerá el corazón. La idea es que traerá un desinterés primeramente y que traerá un rechazo y que será impenetrable. Fue el proceso de ese endurecimiento del corazón de Faraón. Llegó al punto en el que él simplemente no podía creer porque él se prestó a no recibir lo que Dios tenía. Así es. Pero es importante. Si no abrazamos la revelación de la cruz, quien quiera que uno sea, una vez que uno lo ha escuchado, especialmente, y que comience a obrar en uno, y uno no lo va a entender todo en un momento, es un proceso. Joseph mencionó que morimos diariamente, es una muerte diaria en nuestra vida. Y ese proceso es la manera como Dios nos ha escogido para vivir. Dependencia total en Cristo y lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Nada a mitad. Y eso no es difícil hacer. No lo es, pero sí lo es porque debemos pelear contra la carne, contra las enseñanzas previas y también contra otras cosas de entendimiento que han sido traídas a nosotros en la vida. Es un proceso, como todos aprendemos, y esta revelación Dios nos ilumina y el proceso pasa a lo largo del tiempo y nos da grande entendimiento y ese es el proceso de crecimiento. Pablo dijo que tenemos la confianza de que el que comenzó la buena obra en nosotros continuará hasta el día de perfección. Así que sabemos que no se trata de que vamos a entenderlo todo ahora. Y como usted lo dijo, y estamos de acuerdo, aún estamos aprendiendo. Sabemos un poco, pero ahora que vamos por la trayectoria correcta de aprendizaje, todo lo demás comenzará a tener más sentido. Así es. Pero la así preocupación es, una vez más, los prospectos de incredulidad, la idea de, y me gusta cómo Mounts lo pone aquí en su comentario, dice que es un querer de confianza y dependencia. La incredulidad no solamente es no tener confianza o creer en Dios. Y esa es la diferencia. Mira, nosotros nos despertamos cada mañana. No lo pueden utilizar como un mantra, pero debemos entender que lo que Cristo hizo en la cruz es todo lo que necesito. Es mi victoria, es mi caminar, es mi vida. Permite que el fruto del Espíritu crezca en mi vida, lo cual a cambio me ayudará a tener una relación correcta con Dios, conmigo mismo y con el hombre. Y no voy a hablar de los diferentes dones, diferentes frutos y significados, pero de igual manera los dones fluirán correctamente. Pero el corazón malo de la incredulidad, Dios se contristó con Israel porque no solamente conocieron sus caminos, pero lo rechazaron una vez que los aprendieron. Y ese es el peligro aquí de lo que estamos mencionando, de no aplicar este mensaje. Nosotros estamos hechos para la autodefensa desde la niñez en adelante. Se nos enseña a ser cada vez más y más independiente.
Pedro dijo al final de su segunda epístola, dijo que tenemos que crecer en la gracia. Así que para nosotros crecer, el crecer en lo que usted no puede ganarse, crecer en lo que no se merece, en lo que no puede trabajar ¿Y para cómo se hace obtenerlo. eso? Bueno, cada día tiene que aprender a no confiar en lo que usted puede hacer para lograr lo necesario en su vida. Tiene que aprender a confiar que lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario es suficiente. Y para crecer en la gracia, tienen que conectar eso con el concepto de crecer en conocimiento. Porque si no conocen el conocimiento de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no va a crecer en el entendimiento de su necesidad de recibir la victoria que ya Cristo ganó. Y veo eso una y otra vez. Lo vemos en Romanos 6, lo vemos en 1 Corintios 6, lo vemos aquí en Efesios 5:8. Y nosotros literalmente estamos aprendiendo a vivir de acuerdo a lo que ya ha sido logrado en nosotros en la experiencia de haber nacido de nuevo, ¿no? No estamos siendo santificados, vivimos en la realidad de que somos santificados. Estamos siendo santificados. Estamos viviendo en la realidad de que ya somos victoriosos. Así Bien que dicho. yo tengo que aprender y continuar aprendiendo esa verdad. Tengo que aprender pidiéndole al Señor, como por ejemplo en Efesios capítulo 1, Pablo está buscando a la comunidad de Efesios que crezca y él ora por ellos. Dice, oro para que Dios les dé un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, para que los ojos de su entendimiento sean iluminados y conozcan la esperanza del llamado de Cristo, para que yo entonces tenga una revelación, y es lo que todos que están escuchando, esto es lo que necesitan. Necesitan una revelación de Dios, que Dios quite ese velo para que esa verdad llegue a sus corazones, que ellos son libres y victoriosos. Nunca lo olvidaré, estando no sé si fue en la parte 1 o 2, pero en la clase del hermano Larson en el seminario, él estaba enseñando en Romanos 6 y nos dijo que la muerte significa separación. Y yo he muerto al pecado. Yo estoy separado del poder del pecado. Yo brinqué de mi silla y empecé a correr en el salón de clases exaltando a Dios, porque realmente eso abrió lo que él había estado enseñando y yo había estado escuchando por casi ya 2 años en ese salón de clase. Fue algo que no solamente fue una verdad bíblica, fue una realidad para mi corazón. Y realmente fue una revelación. Y me di vuelta y miré el resto de la clase y todo el mundo está calmados. Y yo pensé, bueno, pero yo claramente tengo que sentarme, ¿verdad? Y, Yo lo aprecié mucho. bueno, hermano Larson dijo, alguien lo está entendiendo, parece. Y así era, eso era lo que estaba sucediendo. Yo empecé a verlo y este es el punto, ¿no? Que la gente pueda entender su necesidad para ser completamente dependientes de la obra de Cristo. Así es, el objeto correcto de fe es Cristo. Lo es. Y eso Es es la lo clave. que estoy tratando de decir, para realmente entender que necesitan ser completamente dependientes de esa obra que se ha logrado. Tienen que crecer en la gracia y el Así conocimiento es. de Cristo. Así Y es lo es. que estamos enseñando aquí. Y ese objeto Ese correcto de fe. blanco correcto de la fe, como Paris lo acaba de decir, es Jesucristo y este crucificado. Así es. Esa es la solución, esa es la respuesta, Jesucristo y este crucificado. Y todo lo demás decae. Y ese es el blanco correcto de nuestra fe. Y nosotros no queremos mirar nada más, solamente eso. Así es. Que no es bastante gracioso también de cierta manera, es triste de cierta manera que nosotros como pastores a veces pensamos que no queremos enseñarle esto a un pueblo porque pensamos que van a volverse locos con el pecado, o sea, van a ir al extremo, o no queremos enseñar la simplicidad de la cruz porque pensamos que queremos mantenerlos atados por lo que nuestras reglas, obras, definiciones de santidad es, como si pudiéramos hacer un mejor trabajo convenciendo a la gente que el Espíritu Santo. Hay una mujer que estaba en un templo, ella había estado allí durante años y Jesús la llama y creo que es en un día de reposo, Jesús
la llama y la sana. Los líderes religiosos se molestan y dijeron, tenía que haber esperado otro día. En otras palabras, que se quede atada por unos días más, y es esencialmente lo que los pastores Así es. están haciendo, mantienen a su gente atados un día más. Y solamente la única solución para el poder del pecado es lo que estamos enseñando. La luz expone o reprueba cuando se manifiesta y va a traer a la gente. El Espíritu Santo va a obrar en sus vidas, no nuestras cosas hechas por el hombre, cosas que nosotros pensamos que tenemos que controlar a la gente. Como usted dijo, el mensaje de la cruz nos humilla, nos hace darnos cuenta de cuán dependientes somos cada día, pero como pastor nos humilla y nos hace entender que nosotros no estamos en control, nosotros no somos aquel que santifica a la gente, nosotros no somos aquel que tiene que ser el Espíritu Santo y tiene que ser su obra, porque nuestra obra, para tratar de mantener a la gente santificada, bueno, no va a llevarnos a ningún tipo de victoria, eso solo nos va a llevar a gente que está siendo atada, gente que dice soy religioso y no hay problema cuando hacemos eso, y por eso es que yo creo que muchos pastores se cansan y dejan el ministerio porque piensan que es su responsabilidad. Su responsabilidad es santificar a la gente cuando es la responsabilidad del Espíritu Santo. Él es el que santifica. Me parece que si usted no entiende este mensaje, usted va a tratar de hacer eso. Sí, Porque no hay otra cosa que se pueda hacer. nada que yo pueda hacer. Una de las cosas que yo quería mencionar en todo esto, y John lo mencionó el término incredulidad. La incredulidad es referida en Hebreos y también en los Salmos como un corazón malo de incredulidad. Y lo que esto me dice a mí es que Dios ya ha revelado algo y alguien ha escogido en no aceptarlo. La fe viene por el oír, y el oír no solo es el oír físicamente, sino que Dios revela, como la reveló a usted aquel día en la clase, una verdad con respecto a la cruz. Y junto con esa revelación llegó la fe para creer. La fe viene por el oír. La incredulidad ha experimentado lo que usted experimentó. Dios ha revelado la verdad y la gente toma la decisión de no creer. Dice la gente, no, ese no es el camino. No solo se trata de la cruz, no solo se trata de eso. Bueno, rechazar algo de Dios realmente lo que trae es problemas. Pero rechazar la cruz es el propio centro de la manera como Dios trata con la humanidad. Y cuando se rechaza la cruz, no hay otro lugar a donde se pueda ir. Así Solamente. Y usted lo puede ver exhibido en la gente que no quería creer lo que Dios había revelado. Y algunos dirían, bueno, nosotros estamos rechazando lo que ustedes dicen, no rechazamos la cruz. No podemos revelarle la cruz a nadie. Todo lo que podemos hacer es continuar señalando. Así Todo lo que es. podemos hacer es continuar señalándole a la gente. Harris lo mencionó apenas hace un momento. Utilizaré su testimonio. Él escuchó durante 2, 3, 4 años, no sé cuánto tiempo había sido, el mensaje de la cruz, pero en el momento adecuado, que fue perfecto para él, Dios se lo dejó caer al corazón. ¿Qué tal si yo hubiera dejado de predicarle en el instituto bíblico? ¿Qué tal si nosotros hubiéramos dejado de decirlo día tras día tras día? Yo creo que el Espíritu Santo está derrumbando las resistencias en el corazón de la persona contra la verdad. Así que es nuestro trabajo. Pablo diría en 1 Corintios 3, ¿quiénes somos más que hombres por los que la gente cree? Así que no es nuestro trabajo hacer que la gente crea, es nuestro trabajo proclamar que Cristo es la respuesta, que la cruz es la respuesta. Y es así. Y luego el corazón y la mente pueden ser impactados porque lo hemos dicho. Ahora la medida sobrenatural del Evangelio puede darse cuenta, así que por eso seguimos diciendo lo mismo. Por eso es que la simplicidad de todo es importantísimo. La revelación espiritual produce personas espirituales. Repítelo, por favor. La revelación espiritual produce personas espirituales. No hay otra manera. Pablo dijo eso en Gálatas. Ustedes que son espirituales, ¿y cómo son espirituales? Se trata por lo que ellos hicieron o lo que ellos creían. Eran espirituales por lo que habían recibido
la verdad que estaban creyendo, la luz en la que estaban viviendo, y por eso una revelación continua tiene que suceder, porque solo a través de una revelación continua podemos tener esa aplicación continua. No puede suceder de otra manera, pero es algo diario. Así es algo es. diario. Y una vez más enfatizo la obra del Espíritu Santo, que depende del el objeto correcto de fe de la persona. Así que Así es, si así tenemos el es. objeto correcto de fe, la luz en nosotros puede ser más grande, sí, y si no, entonces la luz en nosotros se convierte en tinieblas. Esta es la situación de continuar creciendo o retroceder. Así es. Usted no se queda estático. Correcto, exacto. Usted o crece o va menguando, va retrocediendo. Sí, y no, mire, debo tener cuidado porque hay gente que está tratando de entender. Si su corazón es entender el Evangelio, eso es lo que yo le garantizo a usted. Usted lo va a entender. Así es. Si su así corazón es entender el Evangelio, Él se lo va Así a dar. es. Y si usted está luchando con, bueno, lo entiendo yo, permanezca con nosotros día tras día tras día. ¿Y saben qué? Nosotros no vamos a cambiar el mensaje. Regresen por otra dosis que les servirá. Y tal vez eso va a ser el momento en el que las cosas tal vez van a tener sentido, pero no se frustren ni se alejen. No sean incrédulos. El Espíritu de Dios ya ha dado testimonio de que lo que se está diciendo es correcto. Esto es lo que Pablo dijo, versículo 14, por favor. Dice aquí que lo dijo, Isaías por lo 61. cual lo dice, despiértate tú que duermes. El apóstol está advirtiendo a los cristianos que deben de quitarse la indiferencia y la apatía. Y levántate de los muertos, Muertos a lo del Espíritu. y te alumbrará Cristo. Cristo derramará sobre usted la luz de la verdad divina como el Aleluya, sol gloria a refleja Dios. la luz al hombre. Gloria a Dios, Gloria a nuestro aleluya. Dios. Alabado Aleluya. Dios. Claramente aquí nos dice que Él nos va a dar luz. Sí. Si nosotros tenemos hambre y sed de justicia, Aleluya, nosotros sí, seremos Señor. llenos. Gloria a nuestro Dios. Él promete, si me buscas de todo corazón, me Lo encontrarás. Se nos terminó el tiempo. Aleluya. Siento la presencia de Dios aún mientras salimos del aire hoy. Les amamos. Bueno, no vamos a salir del aire si no terminamos esta programación, pero permanezcan en sintonía. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.